Amén, gloria a Jesús. Sin más preámbulo, quiero que estemos puestos de pies y busquemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9. I'm going to ask you to accompany me on your feet, and we're going to be looking at Bibles in Hebrews chapter 9. El versículo 16 vamos a estar considerando. We'll be reading verse 16. Hebreos capítulo 9, verso 16. Hebrews chapter 9, verse 16. Gloria, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 9, verso 16. Todavía escucho algunas páginas. Amén, gloria a Jesús. Gracias, Señor. La palabra del Señor lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Lo voy a volver a leer. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. For where a testament is, there must also be of necessity for the death of the testator. I'll repeat it once again. For there a testament is, there must also be of necessity be the death of the testator. Amen. Amén. Padre, te doy gracias en esta hora, Dios mío. De la misma manera que expusimos la palabra, Dios mío, hace unas horas, te pido, Señor, que cada una de las vidas que estamos aquí presentes, Padre, sean vasos donde tu palabra quede depositada y haga el efecto por el cual tú la envías, Señor. Padre, aquellos que a la distancia nos ven y nos escuchan, que sean edificados de igual manera, Padre amado, por tu poder y el poder de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú recibas toda la gloria y toda la honra hoy y siempre. Amén y amén. Pueden tomar asiento en esta hora. You may have your seats at this moment. En esta todavía mañana In this morning still, le decía a la iglesia al primer servicio I told the church in the first service, que es bien difícil, ¿verdad?, comenzar un año nuevo it's very difficult to begin a new year. y, ¿verdad?, las expectativas de recibir un mensaje de la palabra de Dios que nos motive, que nos empuje. And the expectancies of receiving a message from the Word of God that will motivate us and will push us. Que nos dé, ¿verdad?, la guía para comenzar un año de victoria. It will give us a guide to begin a year of victory. Pero escuchar un mensaje que hable de la muerte. But to speak of a message which speaks of death. Pero le voy a pedir, ¿verdad?, la paciencia suya para que me ayuden y podamos llegar al mensaje de lo que Dios quiere para nosotros en esta hora. But I ask you for your patience as we can come and arrive to the moment where the message that God has for us in this day. Hay tres palabras que en este verso, There are three words in this verse. primero está testamento, There is testament, está muerte there is death, y el testador. and testator. Cuando miramos el significado de la palabra testamento, When we look at the meaning of the word testament, la podemos entender como un nombramiento. we can understand that it is a naming. Un nombramiento hacia alguien en particular. Naming someone in particular. Por lo tanto, cuando vemos estos versos, Therefore, when we see these verses, yo quiero que nosotros nos amparemos en una pregunta o nos detengamos en una pregunta en esta hora I want us to stop ourselves in a question at this time. y que nos preguntemos qué lee mi testamento, And that we ask, what does my testament read? qué lee mi nombramiento. What does my naming read? Y a través de la palabra And through the word, nosotros podamos entender y recibir la respuesta de esa pregunta. we can understand and receive the answer to this question. Cuando hablamos de la palabra testamento, When we speak of the word testament, yo le hablaba a la iglesia esta mañana y le decía que las generaciones anteriores, I spoke to the church this morning and I said that the earlier generations, y le decía, ¿verdad?, el ejemplo de que no me voy muy atrás, sino a mis abuelos, and an example not too far back, but I'll go to my grandparents, donde
cuando mis abuelos estaban en vida, when my grandparents were alive, especialmente mi abuelo, ¿verdad? especially my grandfather, Que era el que trabajaba en la industria de la caña al principio. he's the one who worked with the sugar canes at the beginning. Después trabajó en la Autoridad de Energía Eléctrica en Puerto Rico. And then he worked in the electric company in Puerto Rico. Y mi abuela pues criaba a los 13 hijos. And my grandmother, she raised all 13 children. Usted se imagina, eso era más que trabajo. If you can imagine, that is more than just a job. Pero lo que me llama la atención de esta generación de mi abuelo, But what caught my attention about my grandparents' generation, que le dije no está muy lejana. which I said is not too far away. Mi abuelo trabajó fuertemente My grandfather worked very hard y ahorró, and he saved. aún en medio de tiempos difíciles de economía. Even in a difficult time of an economy. Y él trabajó duro para poder llevar el pan cada día a su hogar And he worked hard to be able to bring daily bread home y criar esos 13 hijos. and provide for those 13 children. Y no solamente los hijos, sino a la esposa también. And not just the children, but his wife as well. Pero lo maravilloso que lo más que me llama la atención es que todo ese trabajo que él hizo But what caused my attention the most is that all the work that he did fue muy poco lo que él pudo disfrutar. is very little what he could enjoy. Cuando él fallece, When he passes away, él le deja una herencia a esos 13 hijos. he leaves behind an inheritance to those 13 children. Aunque en el momento de su muerte ya lo que habían eran 11. Even though at the time of his death there were only 11 left. Por lo tanto, la herencia por la cual él se preocupó y trabajó, So the inheritance from which he worked for, que él mantuvo ahorros, que él estuvo protegiendo a su familia, trabajando fuerte, which he maintained saving and working hard for protecting for his family, vino a ser disfrutada it came to be enjoyed por aquellos que quizás no fueron al cañaveral y a cortar la caña, by those who perhaps didn't go to the sugarcane field and cut down sugar canes. por aquellos que no se pusieron los espuelines, porque es el término, porque me enseñó los espuelines en las botas By those who did not wear the things in their boots. They needed some special instruments in para their boots. treparse en los postes eléctricos. Spokes to be able to climb up the electrical poles. Porque en ese tiempo no estaba el troz con el bucket que lo trepaba y lo llevaba, At that time, they didn't have the instrument that he'll be able to get in and the machine will take him up. sino que él se tenía que trepar, But he had to climb up the pole, arriesgando su propia vida risking his own life para poder llevar sustento a su familia, to be able to provide for his family, para poder dejarle una herencia a sus to hijos, leave an inheritance to his children para que ellos la pudieran disfrutar, so that they could enjoy it. que quizás a lo mejor no la puedan visualizar o estimarla, Maybe they cannot visualize it or esteem it, pero sí la recibieron. but they did receive it. Así es la herencia. That is the inheritance. Y mientras yo meditaba en eso, yo decía, generación tras generación, And while I meditated on this, I said, generation after generation, yo sé, I know, en mi caso, in my case, que mis padres that my parents no me dejarán a mí una herencia como le dejó sus padres o sus padres a ellos. they will not leave me an inheritance like their parents left them. Pero ese pensamiento simplemente me trae a entender But that thought just makes me understand a que mi dependencia no debe de estar en lo que mis padres me van a dejar a mí, that my inheritance should not be dependent on what my parents will leave me behind, sino en la herencia que nuestro Padre Celestial nos ha dejado a cada uno de but nosotros, the inheritance that our Heavenly Father has left each and every one of us. la cual, como dice el verso, que tiene que haber muerte para que esa herencia Like the verse says, there has to be death for this inheritance tome lugar en nuestras vidas. to take place in our lives. Pero no me quiero adelantar. I don't want to get too far ahead. Qué lindo es How beautiful it is poder tener una herencia be able to have an inheritance que en la mayoría de los casos that in the majority of cases no hemos trabajado por ella, we have not worked for it. y que más lindo todavía And what's more beautiful
que nosotros como creyentes, that us as believers, porque el creyente, because believers, el que cree en Jesucristo he who believes in Jesus y es Christ salvo a través de él, and is saved through him, puede decir que esa herencia es suya también. they can say that that inheritance is also theirs. Algo por lo cual tú y yo no pagamos. Something that you and I did not pay for. Y como decía también, aunque comencemos desde hoy a decir, voy a comenzar a trabajar para pagar esa herencia celestial, And even if we would say that from today I'm going to begin to work to pay that celestial inheritance, nunca podremos. we will never be able to. Porque solamente la sangre de Jesucristo, Because only the blood of Christ, solamente la sangre de un cordero inmaculado the blood of Immaculate Lamb, es la que pagó ese precio. is the one that paid for that price. Y nosotros nos beneficiamos de esa gracia. And we have benefited from that grace. Porque donde hay testamento, Because where there is a testament, donde hay un nombramiento, where there is a naming, necesario es que intervenga la muerte del testador. it's necessary for the death of the testator. Hay dos pactos. There are two pacts. Hay un pacto en el Viejo Testamento There's one in the Old Testament donde el pueblo de Israel where the people of Israel, tenía que seguir unas leyes específicas. they had to follow specific laws. Tenía que seguir algo que había sido establecido por Dios They had to follow something that had been established by God para ellos recibir el favor de Dios, for them to receive favor from God, el cuidado de the Dios. care from God. Aleluya. Y en un momento dado el pueblo de Israel estaba cautivo, And at one moment, the people of Israel, they were captive. pero en la cautividad But in their captivity, clamaban a Dios they cried out to God porque sabían because they knew esa herencia de la enseñanza del Torá that inheritance of the teaching of the Torah que siempre permanece. that always remains. Porque todo se puede acabar, pero la palabra de Dios permanece. Because everything can finish, but the word of God will remain. Las palabras, las promesas de Dios en el pueblo, en el pueblo de Israel, a pesar de que estaban esclavos, allí permanecía con ellos. The word and the promises of God and the people of Israel, even though they were enslaved, those words, those promises remain with them. Y así nosotros tenemos que entonces hacernos una pregunta. And that is how then we have to ask ourselves a question. ¿Quién es mi testador? Who is my testator? Porque si nosotros somos ser llamados hijos de Dios, Because if we are called children of God, nosotros tenemos que reconocer we need to recognize que nuestra dependencia, that our dependency, que nuestra herencia, that our inheritance, la herencia material, the material inheritance, la condición económica the economic condition, no es la que me va a sostener a mí. it's not what will sustain me. Sí podemos tener dinero en el banco, Yes, we can have money in the bank, pero eso no debe ser nuestra dependencia. but that should not be our dependency. Sí, nuestra economía puede estar bien, Yes, our economy could be well, pero eso no debe de ser nuestra dependencia. but that should not be our dependency. Porque nosotros no somos hijos de la economía. Because we are not children of the economy. No somos hijos de este mundo. We are not children of this world. Hemos decidido ser llamados hijos de Dios. We have been called the children of God. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar pendiente, constante a la herencia que viene de parte de Dios. Therefore, we need to have constant care for the inheritance that comes from God. So vamos a mirar el libro de Lucas capítulo 22. So let's look at the book of Luke chapter 22. Gloria a Jesús. Y del verso 28 al 30 And from verse 28 to 30, dice: Empero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis tentaciones. Yo pues os ordeno un reino como mi Padre me lo ordenó a mí. Ahí está el Señor diciéndole, Jesús diciéndole a sus discípulos: yo pues ordeno. Ese que está diciéndole a los discípulos, ese es el que nos está diciendo a nosotros hoy: yo pues ordeno. it says, You are they which have continued with me my temptations, and I appoint unto you a kingdom, as my Father has appointed unto me. And he is the one telling to his disciples that I have appointed. Jesus Christ is telling us that he has appointed. Amén.
Él es nuestro testador. He is our testator. La herencia que es de Él ha compartido con nosotros. The inheritance that was his, he has shared it with us. Como mi Padre me lo ordenó a mí, dice, Like my Father appointed to me, he said, para que comáis y bebáis en mi mesa you may eat and drink at my table y en mi reino. in my kingdom. Una promesa para nosotros que hay una esperanza. A promise for us that there is a promise, there is a hope. Que a pesar de que quizás hoy estemos pasando dificultades, That even though we may be going through difficulties today, pasando enfermedades, going through sickness, que a veces vemos que aún personas millonarias that sometimes we even see that millionaires, cayendo enfermos, they're falling sick, muriendo. dying. ¿Qué quiere decir eso? Que ni aún las riquezas, aleluya, detienen That means that even the riches do not stop la muerte natural que tiene que haber en el hombre. the natural death that comes to man. Por lo tanto, nosotros como creyentes, si llegare aún la muerte, como decía Pablo, para mí es ganancia. So for us as believers, like Paul said, for us to receive death, that is gaining. Para el creyente, las cosas que están pasando deben de ser motivos de alegría, For the believer, the things that are going on should be a motive for joy. aunque nuestro corazón quizás y nuestro cuerpo esté quebrantado de salud, Even though our heart and our body is broken and health-wise. es porque nuestra esperanza está en Cristo. But our hope is in Christ. Aleluya. Praise the Lord. Para que comáis y bebáis, hay promesas grandes para nuestras vidas. That you may eat and drink. There are great promises for our lives. Gloria al nombre de Jesús. También sigue diciendo el libro de los Hechos, The book of Acts also says, el capítulo 3 Acts chapter 3, y verso 24. verse 24. Y con esto estamos contestando la pregunta de quién es mi testador. And with this we answer the question of who is my testator. Dice el capítulo 3, verso 24, dice, todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas, del pacto que Dios concretó con nuestros padres, diciendo, Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijere, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. It says, and all the prophets from Samuel and those that follow after, as many as have spoken, have likewise foretold of these days. Ye are the children of the prophets, and of the covenant for which God made with our fathers, saying unto Abraham, and in thy seed shall all the kingdoms of the earth be blessed. Upon you first God, having raised up his son Jesus, sent him to bless you, and turning away every one of you from his iniquities. Aquí vemos Pedro hablando, Here we have Peter speaking. trayendo un mensaje He's bringing a message a un pueblo que no había pasado mucho tiempo to people who have not spent too much time de la muerte since the death del testador. of the testator. Y aún así en aquel pueblo había incertidumbre, habían preguntas. And even then, in those people, there were doubts, there were questions. Pero Dios siempre tiene a un hombre But God always has a man para traer una palabra to bring a word de respuesta. a word for an answer. Le dice Pedro, ustedes son los hijos de los profetas y Peter del says- pacto de Dios. Peter says, you are the children of the prophets, the covenant of God. Dice, son los hijos de los profetas y del pacto que Dios concretó. You're the children of the prophets and the covenant that God made. Ese es el testador. That is a testator. Él es el que le habló a los padres, a los profetas, a Abraham, He spoke to the fathers, to the prophets, to Abraham. y le dijo en palabras, le dice, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra.
And it says, in your seed shall all the families of the earth be blessed. La bendición de Dios que nosotros estamos experimentando hoy The blessing of God that we are experiencing today, está reflejada desde esa palabra. it is reflected since that word. Porque la palabra de Dios permanece. Because the word of God remains. Él no es hijo de hombre para que mienta. He is not Aleluya. the son of man to lie. Nosotros tenemos que amparar todas esas promesas si nos llamamos ser hijos de Dios. We need to hold on to these promises if we are called children of God. Y eso es lo importante. And that's what's important. Porque hay una historia en la palabra de Dios. There is another story in the word of God. En el libro de Lucas, In the book of Luke, en el capítulo 15, in chapter 15, donde habla del hijo pródigo. where it speaks of the prodigal son. Y voy a ir a manera breve un poquito algunos detalles de esta historia. And I'm going to be covering a few details of this story. Esta historia dice, según el verso 11, dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. And it says that a man had 2 young children, and one of them said to the other, Father, give me the part of the inheritance which belongs to me. ¿Qué estaba diciéndole este joven menor? Número 1. What was this young man saying? Number 1, He was the minor, the youngest one. the youngest. ¿Qué le estaba diciendo este joven a su padre? What was this young man saying to his father? Si según lo que dice la palabra, para poder recibir una herencia tenía que haber muerte de aquel que había escrito o había dado el nombramiento. If according to the word, for that to be a testament of the inheritance, there had to be the death of the one who had made the naming. Podríamos decir que este joven en su ignorancia We can say that this young man in his ignorance, le estaba diciendo, papi, muérete, he was saying, Dad, you have to die para que me toque a mí lo que yo quiero ahora. so that I can have what I want right now. A veces Sometimes la ignorancia es atrevida, the ignorance is daring. pero mira qué lindo como sigue diciendo este capítulo. But look how beautiful it continues to say in this chapter. Y dice, y le repartió los bienes. And he said that he gave him what was due theirs. El padre en su infinito amor The Father, in his infinite love, le dio a aquel hijo lo que le estaba pidiendo a pesar de su ignorancia. he gave his son what the son was asking, even though of his ignorance. Y no solamente eso, cuando él le está pidiendo, está poniendo a un lado la herencia de su hermano mayor que se supone que le tocara primero. And not only that, but when he is asking, he's also putting aside the inheritance of his oldest brother, which is supposed to have been his first. ¿Cuántas veces nosotros estamos reclamando herencia que no nos toca? How many times are we calling for an inheritance which is not our time? Nosotros cada uno somos hijos de Dios. We are all children of God, Y nosotros tenemos que vivir esta vida de una manera correcta, and we have to live our life in a correct way, reconociendo que Dios es nuestro Padre, recognizing that God is our Father, que Él es el testador that He is a testator, y de que la promesa de Dios está para nuestras vidas, pero tiene que ser en el momento de and Dios. the promise of God is for our life, but it has to be in God's timing. Porque a veces cuando queremos pedir beneficios en tiempo incorrecto, no en el tiempo indicado, Because sometimes we want to ask for benefits in the incorrect time or not the right time. esas cosas nos pueden llevar a la perdición. Those things can take us to perdition. Podemos ir por el mundo recibiendo la bendición We can go through the world receiving the blessing, y pensar que estamos bien, pero nos olvidamos del testador. and we think that we are well, but we forget about the testator. Nos olvidamos que a pesar de que le pedimos cosas que no era el tiempo, Él nos las permitió tenerlas. We forget that even though we asked Him for things that were not our time, He allowed us to have them. Pero hay un momento en que esta historia llega a su clima. But there is a moment that the story reaches its climax. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey into a far country.
y allí desperdició sus bienes. and there wasted his substance. Las cosas que quizás iban a ser de bien en el momento indicado The things that were going to be a good in the right moment, vinieron a ser de perdición cuando no era el tiempo. they came to be a perdition when it was not the right time. Y continúa diciendo el verso 14, dice, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. On verse 14, and when we had spent it all, there arose a mighty famine in that land. Y comenzó a faltarle. And he began to be in want. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, And he went and joined himself to a citizen of that country. el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. And he sent him into the fields to feed swine. Si él hubiese estado en el lugar correcto, And he would have been right in the correct place. él no hubiese tenido que hacer un trabajo He would not have to do a job, que era una vergüenza, which was a shame, porque él era hijo. because he was the son. Su padre todavía estaba vivo. His father was still No había alive. necesidad de que él estuviera pasando por esa There situación. was no necessity for him to go through that situation. Pero el anhelo de él a obtener algo en el tiempo incorrecto But his desire to obtain something in the incorrect time lo llevó a unas consecuencias took him to have some consequences. y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. And he decided to fill his belly with the husk that the swine ate. Pero nadie le daba. But no one gave him. Y volviendo en sí, dijo, And when he came to himself, he said, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? how many hired servants in my father's house have bread enough and to spare, and I perish with hunger? ¿Cuántos de los que estamos aquí, How many of us who are here, de los que en un momento tuvimos apartados de Dios, who at one moment were away from God, caminando por esos lugares que no era donde Dios quería que estuviéramos, walking through those places where God did not want us to be, donde estábamos malgastando la herencia, porque la vida que tú y yo tenemos hoy es herencia de Dios? where we were wasting our inheritance, because the life that we have today is an inheritance from God. Y deseábamos, nos acordábamos en momentos dados del gozo que era estar en la casa de Dios, pero estábamos sumergidos allí comiendo casi algarroba con los cerdos. And we remember the joy that there was being in the house of God, but we were submerged, eating husk with the swine. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó. But the mercy of God reached us. Dice, me levantaré He said, I will rise y me iré a mi padre and go to my father. y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. And I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before you. Y eso es lo que Dios está buscando hoy. And that is what God is seeking for today. Gente que entiendan que el testador, People who understand that the testator, número uno, murió, sí murió, number one, yes, he did die, pero también resucitó. but he also Y de la resurrected. misma manera que este Padre, In the same way, this Father ya en breve vamos a llegar a ese lugar donde lo va a recibir. will come to the moment where he will receive him. Pero tomó de aquel joven, de aquel que quizás no tenía la capacidad en el momento en que pidió la herencia en vida, But he took that man who had no capacity at the moment when he asked for his inheritance, caer en conciencia y decir, to have a conscience and to say, mi Padre está vivo. my Father is Y alive. tú y yo podemos decir, mi Padre está vivo And you hoy. and I can say, my Father is alive Mi today. Padre está vivo en el cielo. My Father is alive in heaven. Aleluya, me puedo acercar a Él. I can get near to him. Puedo llegar a Él I can get to him. arrepentido. Repent Aleluya, y reconociendo lo que hemos hecho mal. and recognize him what we have done wrong. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Father, I have sinned against heaven and you. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. I'm no more worthy to be called your son. Este joven entendía que lo que él había hecho, la decisión que había tomado, This young man understood that the decision that he had made le había quitado a él la posición que él tenía en su hogar. had taken away the position he had in his home Como un hijo. as a son. Porque como le dije, el pedir la herencia era literalmente decir, Padre, muérete,
Porque cuando hereda, ya el padre no existe, ahora estás tú solo. Because when he asked for his inheritance, he was basically saying, Father, you have to die, because when he inherits, the father is no longer there. He is alone now. Y él no puede ir de nuevo a la casa con la expectativa de decir años más adelante, Padre, dame otra herencia. And he cannot go back to the house a couple years later and say, Father, give me another inheritance. Porque ya él la había malgastado. Because he had already wasted it. Ya él había tomado lo que era para él, lo que le tocaba para él, en el momento que se supone que le tocara. He already took what was his in the moment that it was supposed to be his turn to take it. Y lo había malgastado. And he just wasted it away. Ahora viene con su cabeza. Now he comes with his head down. Como dicen, hay un dicho, dicen, con la cabeza entre sus patas. With his head between his legs. Humillado. He was humbled. Reconociendo. Recognizing. Y diciendo, yo sé que no puedo ser llamado hijo. Saying, I know that I cannot be called your son. Hazme como uno de tus jornaleros, le dijo. He said, make me as one of your servants. Él estaba pidiendo literalmente la posición más baja. He was literally asking for the lowest position. Pero por lo menos que lo dejara entrar nuevamente. But it will at least let him enter once again. Qué acto de humillación. As an act of humbleness. Y levantándose vino a su padre. And he rose up and he came to his father. Tomó una acción. He took an action. No se quedó allí. He did not stay there. Humillado. Humbled. Cabizbajo. His head down. No, se levantó sobre sus pies. He got up over his feet. Quizás con las últimas fuerzas que tenía. Maybe with the last strength that he had con left. el estómago quizás vacío. With his empty stomach. Con pocas fuerzas. With few strength. Pero se levantó y fue a su padre. But he got up and went to his father. Y cuando aún estaba lejos lo vio su padre. And when he was yet a great way off, his father saw him. Y su padre fue movido a misericordia y corrió y se echó a él. And he had compassion and ran and fell on him. No fue que el hijo corrió al padre. It's not that the son ran to the father. No fue que el padre corrió al hijo con la misericordia. The father ran to the son with the compassion, y with the le mercy. extendió nuevamente. And he stretched out his hand once again. No le dijo, gastaste todo lo que te di. He didn't say, you wasted everything I gave you. Ahora no te puedo aceptar. Now I cannot accept you. No, lo abrazó. No, he embraced him. Aleluya. Praise God. Esa es la misericordia del Padre Celestial. That is the mercy of the celestial Father. Esa es la misericordia que nosotros recibimos. That is the mercy that we receive. Que no importando lo que tú hayas hecho hasta este día. That no matter what you have done up until this day. El Padre Celestial. The celestial Father. Viene a acercarse a ti hoy. He comes and he gets near you today. Si estás aquí en este lugar. If you're here in this place. Si estás escuchando, viéndonos a la distancia. If you're listening or watching us at a distance. El Padre Celestial se está acercando para abrazarte. The celestial Father is getting near to no para embrace juzgarte. You, not to judge you. No para cuestionarte. Not to question you. No para exigirte en qué gastaste tu herencia. Not to ask what you spend your inheritance sino on. para abrazarte con brazos de misericordia. But to embrace you with arms of mercy. Y le dijo, and he said, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Father, I have sinned against heaven and against you. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. I am no more worthy to be called your son. Qué lindo es how beautiful it is poder entender to be able to understand que ese nombramiento, that this naming, ese testamento, this testament, aleluya, nos quita y nos cambia ese nombre. it takes and it changes a name. El nombre de pecador. The name of sinner. El nombre de todo aquello que el mundo nos llamaba. The name of everything that we were called by the world. Y nos pone y nos llama hijos de Dios. And then he calls us children of God. Y dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacar el mejor vestido. But the father said to his servants, bring forth the best robe. Y vestirle. And put it on him. Qué maravilloso que comienza a recibir bendición que no le tocaba porque ya él había recibido lo que era de él. How marvelous that he begins to receive a blessing that was not his because he had already received what was his. Y no solamente le dice ponerle un anillo en su mano. And he says, put a ring on his hand. Y calzado en sus pies. And shoes on his feet.
recibe la protección completamente. Receive complete protection. Dice, y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta. It says, and bring the fattened calf and kill it and let us eat and be merry. Porque mi hijo era muerto. For this my son was dead. Estaba muerto. He was dead. Porque cuando estamos apartados de nuestro Padre Celestial en el mundo, estamos muertos en delito y pecado. Because when we are away from our celestial Father in the world, we are dead in sin. Pero qué lindo es reconocer que la misericordia de Dios But how great to recognize that the mercy of God y el que es el testador, and He the testator, aleluya, escribió, te dio un nombramiento, un propósito. He gave you a naming, a purpose. Aleluya, y tu propósito se mantiene vivo mientras tú tengas vida. And your purpose is alive while you are alive. Y Él quiere que tú vuelvas a cumplir tu propósito y al lugar donde te toca. And He wants you to fulfill your purpose in the place that you're supposed to be. Y este es el tiempo, es ahora, And this is the time. It is now. para que tú ocupes el lugar de donde quizás saliste, For you to occupy the place where you left. para gozar de los bienes del mundo. To enjoy the blessings of the world. Pero el testamento está para ti, para que tengas vida y vida en abundancia. Testament is for you to have life in abundance. Aleluya. Praise the Lord. Qué lindo es How beautiful it is poder ver to be able to see cómo esta historia how this story, nos da una muestra de lo que es un testamento, it shows us a testament, de lo que nosotros somos como hijos who we are as children, y cómo nosotros debemos de tomar and how we should take lo que Dios como nuestro Padre what God as our Father ha determinado para nosotros. has determined for us. Las bendiciones de The Dios, blessings of God, la provisión de the Dios, provision of God. no es para que nosotros malgastemos nuestra vida en el mundo. It's not for us to waste our life in the world. Es para que estemos en su casa, It's so that we are at home, para que gocemos con so Él, we can enjoy with Him, para que nos gocemos en su so we presencia. can enjoy in His presence. Mira cómo sigue diciendo el libro de Hebreos, Look how the book of Hebrews continues to say, hablando de quién es el testador. speaking of who is a testator. El libro de Hebreos capítulo 8 verso 9 Hebrews chapter 8 verse 9. dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé por la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo los menosprecié, dice el Señor. Not according to the covenant that I made with their fathers in the day when I took them by the hand to lead them out of the land of Egypt, because they continued not in my covenant, and I regarded them not, said the Lord. Ahí habla, como le dije ahorita, del pacto del Antiguo Testamento, Like I said earlier, it speaks about the covenant of the Old Testament, de aquel nombramiento que había sido dado antes de que viniera aquel que nació, vivió, murió y resucitó. before the naming of that one who had been born, who was raised, he was dead, he resurrected. Dice el verso 10, por lo cual este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré. Y ese será, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. For this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, said the Lord. I will put my laws into their mind and write them in their hearts, and I will be to them a God, and they shall be to me a people. Esa es la ordenanza que dice el Señor, That is the ordinance that the Lord says. donde hoy sus leyes, Where today his laws, su palabra tiene que vivir en nuestro corazón y en nuestra mente. his word has to live in our hearts and our minds. No con ritos,
not with rituals, como en el Antiguo Testamento, sino pendientes y firmes hoy. like in the Old Testament, but paying attention and being firm today. Que esta palabra, que esta palabra esté en nuestro corazón y en nuestra mente. That this word be in our hearts and in our minds. Cuando reconocemos que el que ha ordenado es el Señor. When we recognize that the one who has commanded is the Lord, Que el testador es el that Señor. the testator is the Lord, Podemos disfrutar de la paz. we can enjoy the peace, Podemos disfrutar de la herencia. we can enjoy the inheritance, Podemos disfrutar de la entrada al reino de los cielos. we can enjoy the entrance to the kingdom of heaven. Solamente cuando reconocemos que el Señor Jesús When we recognize that the Lord Jesus fue el que dio la orden, is the one who gave the order, fue el que dio el nombramiento. who gave the naming. Oh, gloria a Jesús. Praise Jesus. El capítulo 10 del libro de Hebreos Chapter 10 of the book of Hebrews. dice desde el verso 11. It says on verse 11, Dice, así que todo sacerdote se presenta cada día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y atestiguanos lo mismo el Espíritu Santo, que después que dijo, y este es el pacto que haré con ellos después de que aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y en sus almas las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por pecado. and every priest stands daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he has perfected forever them that are sanctified, whereof the Holy Ghost also is a witness to us. For after that he has said before, this is the covenant that I will make with them after those days, says the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. And their sins and iniquities will I remember no more. Now where remissions of these is, there is no more offering for a sin. Gloria al nombre de Jesús. Nosotros tenemos que entender We need to understand que el testador es Jesús that the testator is Jesus. y que cuando su palabra permanece en nuestra mente y nuestro corazón, And that when his word remains in our mind and in our hearts. dice la palabra, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. And the Bible says that never again should I remember their sins and iniquities. Por lo tanto, en esta hora quiero terminar diciéndole, Therefore, at this time, I want to finish by saying, esta semana pasada compartía con un compañero de trabajo, this last week I spent some time with a coworker. una persona que en un momento dado dice él cree en el Señor y siente que fue salvo en un momento dado. A person that he says that he believes in the Lord and he felt that he was saved at a given moment. Pero basado o centrado en un verso de la palabra que él me hacía mención, But based on a Bible verse that he mentioned to me, que quizás se le enseñó a él y a lo mejor no de la manera correcta. that maybe it was taught to him and not in the correct way. Él dice que su mente estaba reprobada y que él no tenía oportunidad de salvación nuevamente. It said that his mind was reproached and he had no more opportunity for salvation. Y yo le decía a él, según la historia del hijo pródigo, And I told him, according to the story of the prodigal son,
que no es casualidad por la cual se escribió, that it's not a coincidence for why it was written, que el Señor está buscando gente hoy that the Lord is looking for people today que puedan entender que todavía hay oportunidad de salvación, who can understand that there is still an opportunity for salvation, que puedan entender que todavía, aleluya, ese testamento está para ellos de igual manera, that they can understand that that testament is still there for them the same way. que la oportunidad de salvación está mientras nosotros tengamos vida The opportunity of salvation is there as long as we are alive. y que nosotros podamos entrar a vivir una vida completamente en el And we Señor. can enter to live a life completely in the Lord. Yo le decía a él, tú tienes que dejar los ambientes que te llevan al pasado. I told him, you need to leave behind the things that take you to the past. Tú tienes que comenzar a darle tu vida completamente a Dios para que tú veas cómo Él la cambia. You need to begin to give your life completely to God so you can see how He changes it. Y así hay muchas personas en este tiempo que llevan viviendo y están condenándose ellos mismos That's why there are many people in this time who are living and condemning themselves y no permitiendo que la palabra de Dios viva en sus vidas, nazca en sus corazones. not allowing the word of God to be born in their hearts, to be born in them again. Pero es nuestro trabajo como iglesia también But it is also our job as a church de sembrar esta semilla, to plant these de seeds, llevar el mensaje de to esperanza, bring the message of de hope, dejarle saber a nuestro compañero de trabajo, to let our co-workers know, a nuestros vecinos, our neighbors, que hay un testamento escrito, there's a testament que that el was written. testador murió, The testator pero died, que resucitó, but he y resurrected. que hay promesas de Dios para nuestras There's vidas, promises of God for our lives. pero tenemos que reconocerle a But Él. we need to recognize Him. No podemos seguir dejando a la gente que vivan sabiendo de Jesús, pero no conociendo a Jesús. We cannot allow people to continue knowing about Jesus, but not knowing Jesus. Amén. ¿Cuántos dicen amén? How many can say Amén, amen? aleluya. Yo le voy a pedir a ustedes que estén puestos de pies en esta hora. I'm going to ask you if you could please stand at this moment. Gloria al nombre de Jesús. Damos gracias al Señor por su palabra, We're grateful to the Lord for His word. esperando que el mensaje haya sido claro Hoping the message was clear y que podamos entender and that we can understand que hay promesas para nosotros, there are promises for us. pero tenemos que ser llamados hijos de Dios. But we need to be called children of God. Y la esperanza está en Cristo, no está en otra cosa. And the expectancy is in Christ, nothing else. Amén. Por lo tanto, quiero hacer un llamado en esta hora. So I want to make a calling at this time. Si hay vidas en este lugar That there are lives in this place que están apartados de Dios, who have been away from God, descarriados, who have been astray, que nunca le han entregado su vida al Señor. who have never turned their lives to Christ. Este mensaje es un mensaje evangelístico. This message is evangelistical. Es dejándonos saber It's letting us know que hay una esperanza, that there is a hope, pero tenemos que confesar a Jesús but we need to confess como Christ nuestro Padre, as our Father, como nuestro as Salvador. our Savior. Esto no se trata de lo que mi abuela me enseñó. This is not about what my grandmother taught me. Esto no se trata de que mi mamá le sirva al Señor y yo voy a ser salvo. This is not that my grandmother serves No, the no, no, Lord no, and I no. will La be salvación saved. es individual. No, salvation is Y individual. tú tienes que tener y sentir la seguridad en tu corazón And you need to have the security, certainty in your heart de que si el Señor viniera hoy, that if the Lord would come today, tú puedes disfrutar de la herencia celestial. you could enjoy that celestial inheritance. Porque ahí es donde vamos a disfrutar. Because that is what we will enjoy. Esto es un tiempo This is leve, a brave, short time. un tiempo quizás de enfermedad, Maybe a time of sickness. pero como dije, Pablo decía, para mí el morir es vivir. But like Paul said, for me to die is to live. Amén.